buenas tardes, Viviana. Hoy tenemos con nosotros el placer de tener a Viviana Rivero, que es de Argentina, una autora que, bueno, que es publicada en multitud de países, también en el nuestro, en España. Y bueno, y hoy está con nosotros, nos ha regalado un poco de su tiempo para estar aquí en Libros y Cámara. Y bueno, aquí vamos a saber un poquito más de su última novela, lo que ella quiera contarnos, que para eso es la invitada y para eso tiene ese privilegio. Muy buenas tardes, Viviana. Buenas tardes, Ana, un gusto. Gracias por la entrevista. Gracias a ti, gracias a ti. Escritora de Córdoba, pero de Argentina. Sí, 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 De sí. Argentina. Es un país Pasa bueno, cuando uno ya empieza a editar y se venden en otros países, uno pasa mucho tiempo en otros lugares, ¿no? Pero mi sí, lugar predilecto sigue siendo Córdoba, o sea, claro. pero paso mucho en Buenos Aires y también mucho en Madrid. Son los tres lugares donde divido mi tiempo, ¿no? Pero mi casa en Córdoba, esa es mi verdadera casa. Además, donde están las raíces donde uno quiere volver, ¿verdad? Sí, Siempre quiere regresar a donde tiene uno las raíces y donde sí, tiene a su sí, sí. familia y donde tiene su rinconcito de paz y Y de donde tienes un árbol, claro, ¿no? y que puedes regar, y Donde que puedes... tienes, sí, donde tienes tu tierra de veras, ¿no? Sí, que sí, Ahí. cada uno ama su tierra, por supuesto que sí. Además, yo también quiero mucho tu tierra, también quiero mucho Argentina porque tengo grandes amigos allí. Ajá. Aquí les envío un saludo a Carlos Coni, a, a la verdad que no me acuerdo, sé cómo se llama, pero no me acuerdo. Esto La verdad que, lo borra que luego. cómo une el idioma, es el Claro, idioma. pero aparte de eso, estuvimos trabajando, ¿te Sí, acuerdas? Que estuvimos trabajando, bueno, estuvimos participando en un proyecto maravilloso que se llamaba Carpintería de Palabras, ¿te acuerdas? sí, Ahí sí. fue donde nos conocimos, fue un proyecto muy bonito para los niños y por los niños, y a mí eso me... Bueno, ahí conocí a grandes amigos, ya te digo, y entonces, bueno, pues desde aquí les envío un saludo a toda la gente que me conoce de Argentina, que ya son muchas. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de tu trayectoria. Eres autora de novela romántica y también novela histórica. Sí, 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 En las dos hay historia, en las dos hay amor. sí. El amor es la principal causa muchas veces de que nuestras novelas, bueno, pues se conviertan en más apasionadas, en más problemáticas entre los personajes, porque el amor todo lo mueve y todo lo puede, aunque a veces sí. Bueno, me gusta, sí, sí, me gusta siempre contar que a lo largo de cada una de mis historias se van a encontrar con las distintas facetas que tiene el amor, ¿no? Sí, Van a encontrar, se repite a lo largo de todos mis libros y no importa el argumento que tenga ni dónde transcurra, pero me gusta hablar, bueno, acerca del amor en una pareja, digo, porque, bueno, a veces por amor a una pareja tú vives en una punta del mundo que no era la que claro, hubieras elegida. Me gusta hablar también en los libros acerca del amor a los hijos, porque luego que tenemos uno nunca más volvemos a ser los mismos. no, Me claro, gusta deja de tener hablar, identidad para ser sí, madre. sí, me gusta hablar acerca del amor a las vocaciones, porque por amor a una vocación puedes estar trabajando hasta las 3 de la mañana sin saber cuánto te van a pagar. Y el amor a la tierra, porque cuando pasas mucho tiempo, o digamos ya meses, fuera de tu tierra, tal vez sientes el aroma de una comida que te hacía tu madre y lagrimeas, ¿no? Yo creo que estas son las distintos amores por los cuales el ser humano toma riesgos, Sí, em, los persigue, lo movilizan. Entonces me gusta hablar acerca de todos estos amores en cada uno de mis libros. Y me gusta sobre todo también plantearle al lector, someterlo a esa disyuntiva que a veces no se le da tanto a los hombres, pero sí a las mujeres, que es sí, una disyuntiva entre tal vez el amor y una vocación. O sea, formar una sí, familia a veces es como muy difícil para una mujer decir, bueno, voy a formar una familia y le voy a dar todo mi tiempo y quiero ser exitosa en lo que hago. Entonces, a veces se presenta esa disyuntiva, ¿no? Entre exactamente. cuál de los dos es más fuerte, con qué te quedas, cumplir el sueño de tu vida o quedarte con el amor de tu vida. Creo Eh, que recién ahora las mujeres estamos teniendo un poco más de posibilidades en esto, pero no hace tanto.
Sí, no hace tanto que tienes que elegir una cosa, o la familia o tu trabajo. Y a veces, bueno, pues sea difícil cuando uno se ha preparado para triunfar en la vida, para trabajar en un trabajo, en un proyecto de estudios que tú has tenido desde siempre y luego llevas a cabo con esfuerzo, sacrificio y luego que tengas que renunciar es una pena. Así que Es una mejor pena estamos y sobre exitosas todo sin las que renunciar a nada. tienen vocación. Es una pena para los que tienen una vocación fuerte, ¿no? Es Sí. alguien que si no está haciendo eso, sufre. Entonces, es muy fuerte. Por eso es mejor que las mujeres sigamos siendo triunfadoras y que tengamos éxito en lo que nos propongamos con esfuerzo, que no nos regalen nada, porque estamos acostumbradas a que no nos regalen nada. Ujú, ujú. Nos lo curramos todo nosotras desde el inicio y todo eso sin renunciar tampoco a la familia y al tiempo. Así que, pues eso está muy bien. Sí, Em, también, bueno, pues aparte de que eres escritora, también has sido abogada. sí, También, sí, sí, también has sido productora, directora en varios programas de televisión. O sea, que sí. lo tienes todo, te has tocado todos los palos. He hecho muchas cosas. Tocado Sí. todos los palos. Y tu última novela eh, son Los Soles de Los soles de Santiago. Santiago. Sí, sí. Es una novela que, bueno, que ahora vamos a hablar de ella poco a poco. Vamos, para que los lectores que no te conozcan, ¿quién no te conoce? Vamos a ver, ¿quién no conoce a Viviana Rivero? Por favor, todo el mundo. Todo el mundo. Entonces, bueno, pues vamos a ir poco a poco haciendo esas cuestiones, las preguntas, que la gente sepa qué leer Los, y por qué leer y elegirte de tantas lecturas y por qué elegir Los Soles de Santiago. voy a sacarle, esta no le había sacado el nadie. Vamos a sacar. Sí, Los soles de Santiago nació a consecuencia de que hicimos el Camino de Santiago con mi hija, sí, ¿no? sí, Yo tenía una hija que estaba viviendo en Australia y yo estaba en España por cuestiones laborales, ¿no? Por los sí, libros, y logré convencerla así para verla. Le dije que por qué no venía a España y hacíamos el Camino de Santiago y la entusiasmó sí, y hicimos el viaje. Y la verdad que fue algo muy fuerte para nosotras dos, para las dos. Fue algo, una gran experiencia y dije, esto tiene que ir a un libro, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que mis libros al tener novela histórica y una parte, este libro está contado en dos tiempos. Una parte antigua que transcurre en el 31 a.C., sí, que es cuando los romanos se instalan y conquistan esta parte de Galicia y había unas minas de oro que es la mina más grande de oro que hubo nunca a cielo abierto, ¿no? sí, En este caso. Las Médulas se llama el lugar. sí, Y esta historia se correlaciona con la actual. Es un capítulo y un capítulo y las dos historias tienen que ver. La historia actual es una chica en el 2055, me fui por primera vez al futuro. La verdad que era un desafío para mí, pero bueno, el libro sí, se vendió mucho, así que creo que ha gustado. Es una chica que vive en Francia y que no está cómoda con lo que se está viviendo en ese momento, ¿no? Con tanta tecnología, con ya el móvil ya no está en algo separado, sino en un chip pequeño que va en la mano o aquí en el cuello. em, las búsquedas que se hacen por internet ya no necesitas con un teclado, sino que lo puedes hacer cerrando los ojos y entrando a lo que en ese momento es lo que hoy es Google, ¿no? sí, 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 Y entonces ella empieza a notar que no puede diferenciar sus propios pensamientos de lo que le dictamina Google de ese tiempo, y entonces decide quitarse el chip. Y cuando se quita el chip por un tiempo para descansar, dice ella, se ponen en contacto personas que están en una resistencia en contra de esto y en contra de todo un sistema que hay, ¿no? De los sistemas de farmacológicos que son los mismos que manejan las cosas que se venden y que hacen mal y bueno, sí, y que claro, tienen control de la semilla y todas estas cosas. Y entonces ella le propone que haga el Camino de Santiago en ese momento, en el 2055. Entonces una mujer en el 2055 que va a hacer el Camino de Santiago y en la historia antigua es una Astur, una chica de la tierra de lo que se llamaba en ese tiempo la Hispania, que después que han venido los romanos, le ha pasado algo a ella que le han robado su hijo. Tiene 18 años, Caso se llama ella. Y Caso va a ir en busca de su hijo y va a hacer el mismo recorrido
que va a estar Muy haciendo la fuerte. historia actual, M, la otra personaje. O sea, que va Entonces son indudablemente dos mujeres en un mundo donde dominan los poderosos, por decirlo de alguna manera. bueno, como En ahora más ese o menos. momento en la Hispania eran los romanos y en la historia moderna es un sistema de gobierno bastante mundial. Y entonces son dos mujeres que van a ir en busca de su destino y le van a pasar muchas cosas por el camino y algunas son cosas que fueron experiencias mías y de mi hija. Está Y bonito, está bonito. se habló bastante. Una Tiene pregunta, un poco de thriller, tiene un poco de historia de amor, ¿no? Porque M va a conocer el amor por el camino, va a conocer un hombre, y tiene un poco de thriller porque si M es atrapada haciendo ese acto de sabotaje, porque ella va a ir haciendo ese camino para llegar a Santiago, a donde van a hacer un hackeo de redes y de todo esto, entonces tiene un poco de ese de thriller, y por supuesto la parte histórica que es esto de las médulas, que me pareció apasionante. Actualmente es un lugar muy bonito que se puede visitar, ¿no? En España, y me pareció muy lindo porque todavía quedan todos los restos de lo que sucedió allí, así que todo pues transcurre en esa empezaremos a ir zona. a verla. Como has dicho antes que te has basado, o sea, la historia más reciente te has basado en en lo que tú sentiste con tu hija haciendo el Camino de Santiago. ¿Sueles recopilar en tus novelas momentos que te han ocurrido a ti a lo largo de tu vida? Personales, no sé, sentimientos, que has conocido a una persona, no sé, un día de Sí, yo creo amor, de que un son los amor imposible detonantes. o algo. En mi caso, casi siempre son cosas que vivo los detonantes para comenzar a escribir. No necesariamente, en este caso, muchas vivencias las pude traspasar al libro, ¿no? Sí, Porque, bueno, era sentirse qué se siente luego de estar 12 días caminando en medio de la naturaleza. Pasa todo el tiempo de luz solar en la naturaleza y pasaron cosas muy lindas, muy fuertes. Pero otras veces son vivencias que uno tiene y que es el detonante para empezar a escribir. Yo tengo un libro que se llama Y ellos se fueron, que habla de los pueblos viñateros y de una historia de inmigración. Y ese fue mi primer libro como escritora, porque yo tenía dos libros y todavía trabajaba de abogada. Y el tercer libro me encierro durante unos meses, le llevo todos mis juicios a una amiga, a una colega, y le digo, mira, te dejo esto, si me va bien escribir, no creo que vuelva. Si me va mal escribiendo, voy a volver por mi trabajo de abogada. Entonces, algo que era un tema que a mí me daba vueltas en la cabeza era la idea de que si somos lo suficientemente valientes, la vida nos da la posibilidad, la revancha de recuperar sueños que hemos perdido. Porque en algún momento de la vida uno se plantea, y esto suele pasar después de los 40, es decir, yo tenía sueños, pero sí, no, nada de eso se cumplió. ¿Qué voy a hacer? ¿Me los olvido para siempre o, o vuelvo a intentar? Entonces, pero intentarlo son riesgos, son claro, incómodos, es incomodidad, sí, es hacer cosas que no vas a estar cómodo. A las personas que te rodean no a todos les va a gustar. Entonces, me daba vueltas en mi cabeza cuando yo claro, empiezo a te detenía un escribir. poco, ¿no? Te detenía un poco, ¿no? Sí, entonces ese era el tema que me daba vueltas en la cabeza y yo invento un argumento, no, casi no hablo de esto, pero fue el detonante. Entonces invento una vida donde alguien toma riesgos en las distintas áreas como para ir detrás de esos sueños que los había perdido. Entonces son como momentos, por lo menos en mi caso, en mi vida personal, que a veces me detona para escribir. Tengo otro libro, por ejemplo, que es Una luz fuerte y brillante, que fue algo, conocer a un matrimonio joven de 30 años, los dos profesionales que venían huyendo de la guerra de Siria. Me impactó tanto mm, lo que contaban en conjunto y después lo que me contaba ella como mujer, porque allá un hombre se puede casar con varias Sí, esposas. claro, sí. Entonces me contaba ella en una charla de mujer a mujer. Yo dije, no, esto tiene que ir a un libro. O sea, en ese caso Qué fue el detonante, bueno, fue ese, ¿no? qué El bueno. detonante, conocer a esta pareja. Entonces, cada uno de los libros ha tenido un detonante y tiene que ver con vivencias personales. Sí, además los escritores somos muy observadores, nos gusta observarlo todo y todo el detalle, porque de cualquier mínima cosa que para otro pasa desapercibido, para nosotros es
es oro puro para una idea que se nos haya ocurrido, que se nos ocurra, o que estemos escribiendo Sí, y que la incluyamos en nuestra novela. Entonces, sí. a mí me sucede lo mismo, a mí me sucede lo mismo, Viviana, si te, te digo la Sí, verdad. yo suelo decir eso, que el escritor es un gran observador de la realidad, Sí, tanto de la micro, realidad que es la que sucede en tu casa, tal vez un vecino, ¿no? Y de la sí, macro, que es el mundo, ¿no? claro, Estamos observando y de repente algo te impacta mucho y eso trae como consecuencia que es un detonante o es el germen, es la semilla de una futura novela. así es, así es. Y a veces es necesario vaciar de nuestra mente esos pensamientos o esas experiencias que nos han contado, que hemos vivido o que hemos sentido, para bien o para mal, para comenzar y llenarse otra vez el corazón y la mente de cosas nuevas, que luego, bueno, pues después esas experiencias las viviremos con más intensidad. Eh, Sí. Aparte de eso, hemos dicho antes que no solamente eres escritora, sino también has tocado varios palos también de productora, de directora de programas de televisión. ¿Qué te llevó a dejarlo todo, 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 todo y dedicarte a escribir? ¿Solamente el riesgo y llevar a cabo tu sueño, ese sueño que tenías ahí guardado? ¿O porque Sí. realmente decías, es que yo estoy en el camino equivocado, quiero dedicarme a escribir, que es lo que quiero? ¿Eso fue lo que pasó? Bueno, antes voy a contar algo, ¿no? Yo me crié en una casa con un papá escritor. Sí, Mi lo sé. papá era escritor, era un buen escritor, con premios importantes ganados, Sí. pero él no podía vivir de la literatura. Adrián Rivero. Entonces, la tenía así. Lo Qué tenía a mi bien. madre, que nos decía a los tres hijos, nos decía, acá nadie va a seguir carreras que tengan que ver con la literatura, porque para loco está tu padre. Así que ninguno de los tres seguimos carreras porque, bueno, se tenía esa idea que no ibas a poder vivir de la literatura, entonces no se nos ocurría seguir una carrera. Pero me gusta también decir que siempre las vocaciones nos persiguen y en algún momento nos Está difícil. atrapan, ¿no? Entonces yo ya hacía varios años que estaba litigando, trabajaba de abogada, y mis hijos empiezan el colegio primario, ¿no? Empiezan la primera parte de su escuela de niñitos. Y yo empiezo a notar que soy dueña de unas horas. Y dije, ¿qué tengo ganas de hacer en estas horas? Y dije, no, no lo voy a agregar al trabajo, voy a hacer algo distinto. ¿Y qué? Dije, tengo ganas de escribir un libro. Y empiezo a escribir ese primer libro, lo empiezo a escribir por pura pasión, ¿no? Sí, Por una pulsión de vida, si lo queremos decir de un modo más light, y era un hobby para mí, lo sí, hacía por puro gusto. Pero claro, me gustaba tanto que le quitaba horas al sueño, le quitaba horas a la recreación, porque la persona que escribe su primer libro, nadie le da el tiempo, porque todavía no es tu trabajo, ni tu familia te va a decir, ve, escribe. No, no te van a decir eso. Entonces, se lo tienes que sacar, si no están escuchando a alguien que escribe, y el primer libro se le saca al tiempo de descanso, al tiempo de recreación, así es. porque nadie te regala. Me acuerdo cuando yo empiezo a escribir, charlé con un escritor y me decía, a las mujeres más que a los hombres, nadie nos va a regalar ese tiempo, nadie va a decir en la familia, sí, ponte a escribir, yo Totalmente me de hago cargo acuerdo. de todo, ¿no? No es Sí, así. Y empiezo a escribir ese primer libro y yo veía que me gustaba mucho hacerlo. Y luego, bueno, fui a las grandes editoriales, pero claro, las grandes editoriales no publican a desconocidos. Entonces me totalmente. dijeron, no, no me permitieron que se las deje, nunca la leyeron, ¿no? Que era Planeta, Editorial Planeta y Editorial Penguin Random House. Y se los quise dejar y no me lo permitieron. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y dije, bueno, voy a escribir, lo voy a terminar y lo voy a hacer con una editorial pequeñita. La editorial pequeñita publica desconocidos, pero cobra y sale bien, bien costoso que es. Era De el precio de unas vacaciones en autoedición, ¿no? familia. ¿Cómo? Autoedición, de autoedición, ¿no? Autopublicación, ¿quieres decir? ¿O cómo? No, no, esto era una editorial pequeñita y que te cobraba, era muy caro, era o hacer el libro o irnos de vacaciones en familia. Entonces decidimos hacerlo al libro y lo que tuvieron, si bien me cobraron por hacer la edición,
que es más caro que una autoedición porque es una editorial y se encargan de todos los trámites del Sí, ICBN, se encargan tal vez de conseguir un poco de publicidad en algunos medios locales, no a muy, nivel nacional, solamente en mi internacional. ciudad. Sí, pero sí sirvió porque el libro se vendió mucho. Se vendió mucho, mucho. Y bueno, y ahí se ponen en contacto las dos editoriales que me habían dicho que no, se ponen en contacto conmigo, Planeta y Random House. Y yo termino quedándome con la editorial Planeta en ese momento, pero ellos se ponen en contacto, ¿por qué? Porque ellos tienen sus informantes en las librerías. Y los Claro, dueños de librerías a veces dicen, uy, acá hay alguien que se está vendiendo mucho, este libro se está vendiendo mucho. sí, Así que bueno, mm, escribo un segundo libro, ese libro lo toma la editorial Planeta, lo empiezan a vender, que ese libro se llama Secreto Bien Guardado y tiene su serie, tuvo su serie, 5 años estuvo en Netflix, la serie a nivel mundial, ese libro. está muy Y bien. Así que escribo, primero, me estamos hablando del primer libro, ¿no? sí, Que el sí, y primero conseguiste todo eso. Madre mía, sí, eso sí que es un y triunfo, ¿eh? el segundo libro gana un premio nacional importante de novela histórica y el primer premio. Y entonces yo dije, bueno, creo que puedo vivir de esto. Y me acuerdo que con ese dinero yo pagué un viaje, ¿no? Para la familia. Y cuando estaban todos muy contentos por el viaje, dije, bueno, creo que voy a cambiar de profesión. Ustedes me van a apoyar y todos dijeron que sí, porque estaban muy contentos. Y ahí es que yo escribo el tercer libro que te contaba hace un ratito, Ana, que fue dejar mis juicios y encerrarme a escribir, ¿no? El tercer libro que se llamó Y ellos se fueron. Entonces, fue de a poco, pero el riesgo más grande yo lo tomé con el tercer libro, porque fue animarme. Es más, me recuerdo mi madre que me hablaba por teléfono y me decía, ¿estás segura? ¿Está Mira todo que mi padre. bien? Sí, está todo bien en tu casa. Y me acuerdo que yo le contesté, bueno, yo ya cumplí con Dios y con la patria, le dije como un poco en chiste, un poco en serio. Le digo, Sí, yo ya cumplí, ya tengo una familia, los dos niños ya van a la escuela, ya me ha ido bien como abogada, yo puedo tomarme un año sin trabajar y dedicarme a escribir. Y entonces fui firme en eso. Y bueno, y el tercer libro también fue un bestseller, de repente tenía 3 bestsellers y ahí fue el momento decisivo, digamos, pero hubo un riesgo al comienzo, sí, claro, porque fue la verdad que riesgo, claro. no es fácil dejar una carrera que ya te está yendo bien, porque para trabajar bien de abogado tienen que pasar 10 años por lo menos, para que te hagas conocida, para que te conozcas cuando llegas a los juzgados, a los tribunales. Entonces, me costó un poquito, pero fue un riesgo, pero valió la pena, porque esta profesión me gustaba mucho más. Bueno, pues oye, fuiste, aparte de privilegiada, porque la verdad, pudiste decidir, pudiste tomarte ese año sabático para escribir, pero aparte de eso fuiste valiente, porque a veces cuando no tenemos todo muy claro no damos el paso decisivo por el temor a perder lo que tenemos seguro. Sí. Entonces, cuando haces varias cosas al mismo tiempo para mantenerte, pues algo tiene, en algún sitio tiene que estar la falta. Entonces, tú fuiste valiente y, bueno, pues te agradezco porque si no, no tendríamos los libros que tenemos tuyos, ni Me tendríamos. recuerdo a mi padre que me decía, eh, o sea, como yo dije antes, él era un buen escritor con premios, pero no tenía una editorial grande que los respalde, que se edite, que se venda en todas las librerías. Y bueno, Claro, mis libros se empiezan a vender en todas las librerías y me acuerdo que mi padre me decía, tienes que disfrutar porque eso no siempre pasa. Me decía, así Vivi, es, eso no así siempre es. pasa, tienes que disfrutarlo. Él estaba contento, me acuerdo. Y la verdad que yo no había escrito nunca antes. Y fue como algo muy fuerte de repente estar unida a él con eso. Y Pero sí que solamente habías leído, ¿no? compartimos. Imagino que leerías muchísimo, teniendo un Sí, padre escritor. Y porque sí. son- escribir un libro, para que la gente lo sepa, no es un libro. Ya escribir un libro y a ver qué pasa, no. Antes tienes un No, trabajo previo. ¿Y cuál es el trabajo previo? Haber leído mucho, haber yo visto nunca mucho. había, yo nunca Claro, hice nada que tenga que, no hice ni un taller literario, ni siquiera. Y cuando llevo mi primer libro, que es el que tiene la serie, me acuerdo que la editora me dijo, nunca habías escrito otra cosa antes, no. Y todo lo había aprendido con los libros. En mi casa había tantos exactamente, libros, leyendo. no solo en las bibliotecas, sino que ya no había espacio, estaban arriba del placar, abajo de la cama, libros, libros, libros. Y por supuesto que uno
y los primeros años mi padre no estaba de acuerdo con que tuviéramos televisión, así que solamente leíamos. Sí, Y me acuerdo, teníamos los libros permitidos, los prohibidos, y por supuesto, cuando ellos nos se iban a alguna parte, nosotros íbamos a los libros por los prohibidos. O prohibidos, sea, claro. era leer de todo y aún siendo niña. Me recuerdo, por ejemplo, yo leí Crimen y Castigo de Dostoyevski a los 10 años. Y para mí era un thriller. O sea, simplemente, ay, que lo van a atrapar, que robó, que mató. Y cuando después lo vuelvo a leer a los 40, y yo dije, no, esto se trata de otra cosa. O sea, si el hombre nace malo o se vuelve malo, me daba cuenta de otros temas más profundos dentro Claro, del libro. claro. Pero teníamos acceso a eso y nos entreteníamos con los libros y Y eso, leíamos a por eso es lo que Dostoyevski. digo, eso es lo que digo, Viviana, que aunque tú no hicieras ningún taller literario, yo tampoco he hecho ninguno, ¿vale? Y como si no hubieras escrito antes nunca nada, pero sí que has leído desde pequeñita, y eso es un conocimiento que se adquiere, se aprende y te empapas de otras historias, de cómo escriben otros autores, y todo eso poco a poco lo haces a la práctica, porque al fin y al cabo hay que aprender de los grandes y de quién sabe y qué mejor de los autores que nos hacen enseñar con sus historias y con sus libros. Sí, También, bueno, aparte de que eres abogada, aparte de directora, aparte de todo lo que has hecho, también has sido columnista, ¿no? sí, En sí, diversos medios de comunicación, como las sí, revistas como Rumbos, Vanidades o Para Ti. sí, Yo sí. la pregunta que quiero hacerte es, columnista, para expresar tu opinión por encima de la profesión, de tu profesión, como autora, o autora que escribe columnas porque es otra manera de llegar al público. No, no, me gustaba mucho, lo disfrutaba mucho. Era expresar lo que yo opinaba, ¿no? Del mundo, tal vez esto que te estaba comentando, de que las mujeres no siempre nos ha sido tan fácil, ahora está un poco más fácil. Claro, eh, Ese tema o tantos otros temas, temas de familia, de toda sí, clase que nos interesa. La verdad que lo disfrutaba mucho. Es más, a veces tengo ganas de hacer un libro con todas esas notas que se hicieron, porque eran algunas atemporales completamente, o sea, hablan de la vida misma, ¿no? sí, sí. ¿Y a qué tiene más Viviana? ¿O a qué tenía más cuando era abogada? Porque imagino que estuviste compaginando un tiempo la abogacía con la escritura, ¿no? Sí, Ya con el paso de los años, en donde ya eres una autora consagrada, pero que aún miras hacia atrás y te acuerdas de todos los pasos que has dado como abogada, ¿a qué tenía o a qué tiene más, Diana? ¿A un juicio o a sufrir el vacío de unas ideas delante de un manuscrito que quieres escribir y que no sabes, no te vienen las ideas? bueno, nunca me pasó de no tener tema, de no, no. Yo tengo muchas ideas y muchas novelas, a veces con un poquito, pero bueno, el tiempo es lento escribir, Sí, no es algo rápido. es Es muy el bien. otro, con el último libro que lo terminé hace poquito, me quejaba porque yo digo, ya nadie hace las cosas artesanalmente. Las No, ropas se hacen en máquinas, todo se hace sí, de otra sí, sí, manera, pero sí, el libro sigue siendo un trabajo artesanal. Hacemos sí, palabra por palabra, las unimos, las hilamos y hacemos frases. Es un así trabajo es, lento. Entonces, así es. no siempre yo podría hacer más libros, pero yo más de hacer un libro cada año, año y medio, no puedo. Y a veces han pasado 2 años porque a medida que te vas haciendo conocida, la promoción lleva mucho. A veces hay que viajar a otros países, y a otros países no se puede viajar por 2 días, tienes que viajar una semana, y si tienes que viajar a 6 países, a 8 países, y bueno, multiplícalo por cada uno es una semana, o sea, son 3 meses que te la pasas de viaje. Entonces, no, eso no me falta, no me faltan ideas. em, y así que de eso no tengo miedo. Sí, a veces yo vivo de la literatura, entonces a veces puedo tener miedo. ¿Y si no vendo? ¿Y qué va a pasar conmigo? Porque entonces no voy a tener trabajo. Bueno, no creo que, no creo que sea tu caso y no creo que sea tu problema porque vendes muchísimo, eres conocidísima, como hemos dicho antes, en muchísimos países, no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa, y eso es maravilloso. Sí, eso. Es Pero me maravilloso. daría más miedo eso, por ejemplo, porque sé que es mi medio de vida.
Ya. Sí me daba miedo los juicios, a veces daba miedo de perder una fecha, de que se te pase una fecha o algo que no haya, Y se te más en la pase novela algo. histórica, ¿verdad? Que más en la novela histórica que tienes que datar todo muy bien para que todo concuerde en la historia, aunque haya una parte de ficción, pero la historia en realidad tienes que contarla tal como sucedió. No puedes inventarte datos, ni lugares, ni personajes que no existieron. Entonces tienes Sí, que... me documento mucho, yo creo que ahí es donde aparece mi beta de abogada, digo yo, porque tengo mucho cuidado y paso muchos meses y mucho tiempo con eso y a veces son libros, documentales, entrevistas, películas de época, literatura de la época que quiero escribir, ¿no? Hoy justamente me estaban invitando a dar una charla en lo que es el Departamento de Derecho Romano, ¿no? Sí. Acá a nivel país. Porque yo tengo este libro que habíamos hablado, lo voy a Lo mostrar, vamos a que es hablar ahora, por supuestísimo. Vamos a Hacia hablar de Roma, es un libro que transcurre en Roma. Y hoy le estaba contando a la señora que me estaba hablando, que era una profesora de Derecho Romano, y le digo, yo para escribir mi libro Roma, me leí 32 libros sobre Roma, ¿no? O sea, muy recién ahí me sentí tranquila. En general, me lleva menos libros, 12, 15, sobre la época que yo quiero escribir. Pero con Roma no me sentía tranquila porque necesitaba saber todo, cómo hablaban, qué comían, en qué se movían de un lugar a otro, de qué se enfermaban, qué hacían las mujeres, cómo era todo. claro. Así que 32 libros. Entonces, Madre mía, soy 32 muy libros. cuidadosa con la Eh, investigación, la disfruto mucho y creo que ahí, como dije, surge mi beta de abogada, porque hoy para mí era un honor que me llamen de claro, el sí. Departamento de Derecho Romano porque creen que yo tengo algo para dar porque he escrito este libro. Bueno, Que Hacia de tienes Roma, muchos conocimientos, 32 libros, para documentarte con 32 libros y escribir la novela, tienes que tener mucha información que mucha gente, sí, o sea, que otra mucha gente no la sí, tiene o no tiene acceso sí, o desconoce. sí. Entonces, bueno, Sí. pues Y algo que quiero comentar acerca de este libro es que yo no pensaba escribir lo que escribí, ¿no? Yo cuento la historia de esta chica, de háblanos Apia. Es una de las de- primeras mujeres que comercian en Roma, porque todo estaba prohibido para las mujeres en ese tiempo, ¿no? Eran, jurídicamente hablando, eran niñas. Entonces, no, siempre tenían que tener un padre, un sí, hermano que sí, firmara por ellas para comprar una casa, supongamos, o un marido. O sea, y si no había nadie, tenían que contratar ellas mismas un tutor para que las representara. Cuando yo empiezo a investigar y descubro tantas cosas y descubro las primeras mujeres, yo dije, ¿por qué nunca nadie que escribe sobre Roma me cuenta esto? ¿Por qué siempre me cuentan sobre los caballerosos y valientes hombres que sí, tienen alguna amante o alguna esposa que lo acompaña, pero nunca me cuentan? Y entonces yo dije, no, yo voy a contar lo que yo encontré en esa investigación, que es cómo las mujeres se iban escapando de a poquito de esos límites que les habían impuesto. Esos límites, entonces cuento la historia de una de las primeras mujeres que comienzan a negociar. ¿Cómo hacían? Pues estaba prohibido. Había mucha información de que ellas no tenían cómo conseguirlo. ¿Cómo hace Apia para conseguir toda esa información? Se metía disfrazada en un lugar y se hacía pasar por la que limpiaba, donde se juntaban todos los comerciantes para lograr la información, para luego poder saber los precios, los lugares, ¿no? Ella comerciaba perlas, que también fue una gran industria en esa época del Imperio Romano. Entonces, cuando yo descubro esto, me pareció, o las primeras mujeres que empiezan a trabajar de abogadas, que sí, no las querían en Roma porque, claro. bueno, hacían también su trabajo, que era como tal vez avergonzar a un hombre cuando le ganaba a una mujer. Entonces, dije, nunca me cuentan esto en las historias, en las novelas históricas de Roma. Siempre me cuentan los hombres y todas las Los batallas que valerosos ganaban. hombres, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, los guerreros, los valerosos hombres, los Sí, soldados y las amantes. encuentro, sí, encuentro un dato súper interesante, que es que las mujeres en ese tiempo habían fundado un banco que lo manejaban las mujeres y prestaban dinero a las mujeres. Ahora, Sí, ese banco funcionaba fuera de la ley, porque ellas supuestamente no podían manejar dinero. Pero bueno, el dinero en efectivo, el oro, el metálico, era del que lo tenía en su poder. Entonces era sí, más fácil para ellas. Entonces ellas habían armado un banco y donde prestaban, eran las mujeres dueñas de dinero, prestaban a otras mujeres para que empiecen a
pequeños negocio. emprendimientos. Y la única manera era si no le devolvían el dinero al banco, no había cómo cobrarlo, porque realmente estaban fuera de la ley. Nadie podía decir, yo presté Claro. dinero. No, Ese si una dinero mujer... nunca existió, porque Claro, estaban fuera de la ley. legalmente no existía. Entonces siempre devolvían, me gustó enterarme de eso, siempre devolvían las mujeres, tenían muy pocas posibilidades de no devolución, los porcentajes eran muy pocos, y cuando descubro esto del banco, que no es un descubrimiento que hace tanto, no hace tantos años, yo encontré un artículo que lo hablaba una profesora de Derecho Romano de Zaragoza, era la profesora de española, entonces me pongo en contacto con ella y ella me contaba, y era un descubrimiento bastante nuevo de que tenían este banco. Lo descubrieron a través de las lápidas. Las lápidas, Qué ¿no? curioso. Encontraron unas lápidas y entonces ahí decía gracias a que prestaba y entonces empezaron a unir todo y descubrieron que existía un banco. Y yo dije, esto lo tengo que contar, este banco que funcionaba. Y me encantó contar eso en el libro, ¿no? Claro, Porque quise justamente con este libro A Pie de Roma, quise contar lo que no nos cuentan nunca, ¿no? Tal sí, vez yo es misma, si bastante yo alto. hubiera sido una escritora de hace 30 años atrás, y no sé si hubiera contado eso, tal vez hubiera contado lo mismo que me vienen contando siempre, pero esta es una época especial Bueno, donde las mujeres tenemos puestos los reflectores y está lindo poder contar ves cosas la diferentes. diferencia de que hace 30 años así tampoco se escribía como se escribe ahora, entre otras cosas, a libertad y muchas otras cosas. Pero bueno, pues tú has ido al fondo y has querido, bueno, pues destapar aquello que otros escritores no han hecho. Entonces, quizás, vamos, pues has hecho otra cosa diferente y por eso tu novela tiene tanto éxito y tu novela, esta última, esta que has mostrado, y todas las que has escrito y las que escribirás, imagino que también. Em, pero, ¿alguna vez cuando has estado así documentándote algo para una novela, te ha sorprendido? O sea, has contado esto de las lápidas, de los bancos, que descubriste gracias también a una profesora de Derecho Romano, ¿no? En Zaragoza. Sí, sí, un artículo encontré de ella y a partir de ahí, bueno, fue como la punta del ovillo para encontrar toda la historia. Pero ¿alguna vez estabas documentándote para una novela, para un próximo libro, y has descubierto algo para lo que no estabas preparada y has dicho, esto lo tengo que contar sí o sí, y dejo aparte la novela que tengo pensado y me enfoco en esto porque me parece más interesante? ¿Te ha sucedido alguna vez eso? Sí, a veces yo tengo la idea de lo que voy a contar, investigando para mi idea, descubro cosas muy interesantes y digo, no, creo que voy a contar más esto que lo que yo pensaba al comienzo, ¿no? Sí, sí, Surge de la investigación, sí, sí, sí. Me pasó, bueno, yo quería contar un poco Los colores de la felicidad, se llama el libro. Hablaba acerca de cuando se pintan unos murales que se pintaron en Cuba. Entonces yo descubro toda una historia con los murales y todo, entonces tomo mi personaje que esté antes de la Revolución Cubana, sí, cómo era su vida, y después de la Revolución Cubana, ¿no? bien. Este personaje. Entonces descubro que Fangio había sido secuestrado en ese tiempo cuando fue a correr el Grand Prix, cosas muy interesantes, y dije, no, voy a ir para este lado, voy a contar lo que este hombre, la vida de él, que era un hombre, un empresario, que se dedicaban a los cigarros, y que creían en la revolución, y después viene la revolución y le quitan todo, pero de mientras se incorpora a su vida por amor una chica, una periodista, que se Sí. queda con él a vivir eso, y de repente la falta de libertad, y bueno, van tomando una serie de decisiones, y voy contando toda una historia de todo lo que fue la revolución, ¿no? Contado a través de la historia de amor de estos dos personajes. Mira, volviendo un poquito a la novela última que has escrito, No solo de Santiago, ahí, bueno, pues escribes que pues M representa al pasado, aquello que está escrito entre renglones, y H nos ofrece el futuro. Si tuvieras una máquina del tiempo, tuvieras un botón donde volver hacia el pasado, ¿qué época reconstruirías o qué época te gustaría en la que te hubiera vivido durante un tiempo? Verte de vacaciones a la playa y irte de vacaciones a esa época. ¿A dónde irías? ¿O qué Bueno, recuerdo tendrías?
uno lo mira románticamente, ¿no? Pero por eso probablemente elegiría, me gusta a mí escribir de la época de Segunda Guerra Mundial, Sí, porque uno tiene una mirada romántica en el aspecto de que los seres humanos en esos años vivían cada día como si fuera el último. así es. Entonces se vive distinto, te animas a tomar decisiones, eres arriesgado. Tal vez si a nosotros nos dijeran que hoy es el último día de la humanidad, no estaríamos haciendo esta entrevista, estaríamos haciendo otra cosa. Sí, Entonces ellos claro. viven así, cada día Seguramente como si fuera el último. sorprendiéndonos. Entonces No sé. me gusta mucho esa época para escribir. Entonces, si lo miro románticamente y me gustaría entrar un poco y mirar eso, pero entiendo que era una época muy, muy mala, que se pasaba hambre, muy peligrosa, Mucha pero miseria. si supiera que no me va a pasar nada, que voy a entrar como una espía y sí, sí entraría en Segunda Guerra Una Mundial. espectadora, ¿no? De todo lo que Sí, acontecía sí, en esa época, pero sí. que a ti no te pases ni hambre, ni frío, ni calor, ni necesidades. Eso sería lo bueno y lo ideal. Que me dejen ver. Eso. El amor, como has dicho antes, tiene mucho que ver en tus novelas, lo reflejas en el amor por la profesión, el amor por los padres, por los hijos, por una persona que está, como bien has dicho antes, en el otro lado del mundo. Cuando, ¿qué te gusta más? A ver esta pregunta, ¿cómo te la hago? ¿Qué te gusta más a la hora de escribir? Un personaje romántico que tenga todos los elementos para gustar a una mujer, que sea guapo, que sea atractivo, que sea musculoso y que luego, aparte de eso, bueno, pues que se enamore, que enamore. O un malo, o un personaje, el celoso, el malo, el que va a herir, el que va a apartar, el que quiere tener todo eso tener todo eso que no tiene, que carece de toda esa belleza y todo ese amor. ¿Los buenos o los malos? Bueno, en esto tengo que decirte que siempre trato. O sea, los seres humanos somos grises, no somos ni negros ni No, blancos, porque todos exactamente. tenemos nuestra parte oscura y nuestra parte Sí, luminosa. claro, por supuesto. Entonces, trato de cuidar mucho eso cuando escribo el libro, en que no sea perfecto el personaje, Vale. porque como La tampoco alegría, ¿no? cuando aún No, la parte de la historia de amor de una pareja, porque como dije, me gusta tratar el amor a los hijos, a la vocación y a la sí, tierra, y también cuento una historia de una pareja, trato de que no sean novelas rosas, que no sean perfectas, porque la vida no es claro. perfecta. No, la Entonces, vida es perfecta. el otro día me escriben mucho de que tengo un libro que se llama La magia de la vida y que lo recetan los psicólogos, es la novela, ¿no? Ujú. Se editó en España también esa novela hace varios años. Tuvo mucho éxito, me acuerdo en Colombia, se trepó al ranking y estuvo en los primeros lugares. Es una novela que habla de segundas oportunidades en todos los aspectos de la Vale. vida. Entonces, me gusta que no sean ni malos ni buenos, mostrar, me gusta incomodar al lector que diga, el lector, ay, pero sí, pero quiero que se quede con esta persona, pero no es tan bueno, bueno, pero sí tiene esto bueno, o sea, Claro. incomodarlo porque en realidad la vida es así, ¿no? O lo mismo la historia, a veces se mueren niños, personas se Bueno, pero separan. eso cabe en la realidad, es decir, Sí, una historia de amor que todo sea fantástico, todo sea precioso, eso es irreal, eso no existe. Existe los 3 primeros meses de relación, sí, luego y ya a mí no me no gusta, diría yo sé que nada. hay gente que le gusta leerlas, a mí no me gusta escribirlas, entonces bueno, menos mal que les gusta lo que yo escribo, No te gusta porque escribirla. difícilmente podría escribir eso otro, porque yo soy una convencida que la escritura de un escritor es como la letra. Tú puedes hacer una letra, ¿no? Es tu letra, tu forma de letra. Y si viene alguien y te dice, qué fea letra, ¿por qué no escribes para el Claro, otro lado o la haces más exactamente. gordita o más flaquita a la letra? Y lo vas a intentar y Pero vas no a vas a hacer algunas conseguirlo. hojas. Pero va a llegar un momento que cuando tienes que escribir 800 hojas, como es un libro, y vas a decir, no, no puedo seguir, y vuelves a tu letra o no quieres escribir más. No, claro, es que es así, vamos a ver. Es así, Vamos a ver, cada autor tiene ya su ADN sí, dentro de la sí, literatura, en su escritura, en su forma de montar las historias, de formar las historias que antes, previamente, llegan a nuestra mente y se forman ideas y de ahí ya surge la novela. Pero a lo que yo voy es que tú, por ejemplo, de los libros que has escrito,
que creo que son 18 o 20 y tantos, ¿no? Los que has escrito. 16, 16. 16. 16. ¿Con cuál de los libros que has escrito te has encontrado con más dificultad a la hora de... Imagino que a lo mejor me dirías el primero, pero ya siendo una autora consagrada, ¿qué libro que has escrito le has dicho? Uy, este que me ha costado mucho más? Bueno, Bueno, el libro de Roma. El libro de Roma, primero y principal que los años no iban para adelante, sino para atrás. O sea, a medida que avanzaban, se achicaba el número, ¿no? vale, Entonces eso ya era una cosa terrible para cuando uno estaba actuando, ¿no? Estaba escribiendo. Y también, bueno, tenía que tener un rigor todo. O sea, no podías hablar con otras palabras que no eran las palabras. Por ejemplo, yo de lo que yo vi, una pareja, el amor no tenía la sobrevaloración tal vez que tiene hoy. Entonces, una pareja, lo más importante era una familia, unir los apellidos, que siguiera sí, el claro, linaje. Entonces, una pareja no era común de que coincidiera, era muy sí, poco común que coincidiera el matrimonio con el amor. Generalmente tenían amores con un amante sí. y tampoco se decían te amo. O sea, Tampoco se decían te entonces amo. yo no podía escribir mucho amor Claro, como se claro, hace convencionalmente. claro, Entonces ese libro claro, me costó porque trataba de que sea real, ¿no? De cómo eran en esa época. O por ejemplo, el papá de la chica que estaba del lado de Julio César, la casa ella cuando tiene 14 años porque tiene miedo que lo maten a él porque la ha visto cuando lo asesinan a Julio César. Entonces la mamá de la nena estaba enferma y él dice, me van a asesinar a mí. Entonces él trata de casarla pronto, se permitía a partir de los 12 y él la casa a los 14. Entonces ella la casan con un hombre, un amigo del padre, que él dice, sí, bueno, este hombre no la va a pegar, no la va a maltratar, pero era un hombre 30, sí, 40 años más grande que la chica. Entonces, la noche de bodas, su mamá le había explicado un poco lo que venía y ella, bueno, cierra los ojos y bueno, no sí, le sea gustó lo lo que que Dios quiera, pasó. ¿no? Y me acuerdo que mi editora me dijo, tenemos que aclarar que fue una violación. Y yo le dije, pero es que ella en esa época no lo pensaba así, no le gustó lo que pasó, pero no pensaba Sí, en que sí, era una violación, era parte de las cosas feas que le que tocaban a una tenía que mujer en la hacer y que vida. estaba obligada a hacer, exactamente. Entonces, me costaba meterme en mente de esa época y lo que tuvimos que hacer con la editorial fue poner al comienzo del libro, lo tiene una leyendita que dice que lo que está en el libro son propios de la época y no conceptos que aceptemos al día de hoy. Sí, Lo claro, hombre, tuvimos que poner. Entonces, cada día ya sí, no más, imagínate, Ana, lo que era tener que elegir palabras, situaciones, porque todo era muy diferente. Entonces, sí, ese claro. libro fue un gran desafío para mí, sí. Sí, porque no podías ser, no podías escribir, como bien has dicho, si no se decían te amo, no podías escribir a novela que le dijera a un protagonista a otro te amo, porque sería Era ilógico, complicado, sí, era sí. Era, complicado. era muy, muy difícil todo eso, cómo se demostraban entonces el amor. Tampoco se enternecían con un embarazo, o sea, necesitaba saber hasta cositas pequeñas prácticas. Por ejemplo, mi personaje sale de la casa y no quiere que el marido, no podían salir solas las mujeres, entonces ella Sí, no quiere que se entere. Entonces, cuando vuelve, ella hace esconder la litera, que es donde la llevaban los esclavos subidos en el hombro, ¿no? Llevaban 4 esclavos la litera. Y entonces, ¿dónde guardaban? O sea, había un garage, una cochera, no sabíamos, yo digo, ¿dónde? Entonces tener que hacer toda la investigación para ver dónde ella lo iba a guardar, porque yo tenía que explicarlo eso, porque ella lo esconde rápido cuando llega. Entonces, ¿a qué le decía a los esclavos? ¿Dónde lo tenían que colocar? Entonces, lo tenía todo, que todo se documentar muy tornaba a bien, muy veces bien, muy de bien. 2 días, 2 días de investigación para saber dónde se guardaban las literas en una casa, ¿no? Y luego llegamos los lectores, cogemos tus novelas, las leemos en 3 días y dices, 2 años, para 2 años entre investigar, documentarte Sí, y escribir, sí, y en, en tres sí, días. así es, así es, ¿Verdad? así es, así Eso es lo es. bueno, eso es lo bueno, eso es lo bueno, de Sí, sí. que cojan tus novelas y que no las suelten hasta que no termine la última página. Sí. Eh, Bueno, Ana, ha sido un Ha gusto sido un hablar de gustazo todas estas tenerte cosas. aquí, Libros y Cámara. Ha sido un placer. Espero que esta es tu casa. Para cuando tengas la Gracias. novela, ya sabes que aquí te daremos promoción en Libros y ¿Dónde Cámara. vives, Ana?
¿Dónde, Yo en qué vivo parte de España? En España, en Cuenca. En Cuenca. Ah, qué lindo. ¿Lo conoces? ¿Conoces Cuenca? Sí, sí, ¿Sí sí, conoces sí, Cuenca? Pues sí, sí. sí, soy de Cuenca, aquí en España, y muy bonita, pequeñita, pero muy bonita. Así que yo te invito a que la conozcas y a Ya probar, nos tomaremos un cafecito en y a Cuenca. probar su comida, su gastronomía, que merece mucho la pena. Ay, sí. Y si Bueno, todo vengas la por aquí por gastronomía española es muy España, rica. y estés por Cuenca, o vengas para Cuenca, o vengas a España, da igual, tú me llamas, Será un gusto, será un gusto. y Te te agradezco traes mucho, turismo por aquí por Cuenca. te agradezco mucho haber podido mostrar los dos libros. Claro. Y bueno, te mando un beso grande y ya nos Yo estaremos también. tomando el cafecito allá del otro lado del charco o si vienes para aquí. Antes Gracias. de despedirnos, Viviana, me gustaría Sí. que, bueno, pues te haga una pregunta que se hago a todos los invitados, y es que, ¿por qué crees que merece la pena ver libros y cámara? Repíteme, que se Sí, ¿por cortó. qué crees que merece la pena escuchar y ver el programa, el canal YouTube, Libros y Cámara? Bueno, yo creo que vale la pena porque es un lugar de pasión por las letras, de Así es. pasión por el arte, y siempre al ser humano en los momentos duros de la vida el arte lo salva, Pues sí, ¿no? A veces dicen que las células cerebrales que se producen cuando una persona lee un libro de ficción son similares a la de meditación. sí, bueno, pues nada, pues yo Así meditar que medito poco porque no sé meditar. No sé meditar. tienes que leer mucho, Me pongo entonces, nerviosa, por eso yo tanto, tienes porque que me leer pongo mucha, nerviosa mucha ficción. meditando. Por eso creo que es un lugar de pasión, un lugar donde puede la persona volver a meterse en esto que es el arte, que siempre salva al ser humano. Pues muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por tus palabras, por tu generosidad y por, bueno, por visitarnos en Libros y Cámara, y por regalarnos tu tiempo, como he dicho anteriormente. Y te deseo toda la suerte del mundo, te deseo Gracias. mucho éxito, mucho más del que tienes, que ya es difícil. Y espero, bueno, leer próximas novelas, tener próximas noticias tuyas, y vuelvo a decirte que esta es tu casa para cuando Gracias. necesites promoción. Aquí estamos, encantados de recibirte. Un fuerte abrazo. Otro abrazo, Ana, y bueno, un beso para los que nos van a ver charlar juntas. Gracias.